A pesar de que estamos en agosto, sigue habiendo un montón de noticias, la actualidad está completamente efervescente y también hay alguna que otra encuesta que sabéis que nos gusta comentarla con vosotros. Este domingo se publicaba una en El Mundo de Sigma 2 y tenía datos que me parecen interesantes y que creo que vale la pena comentar. El primero, que el PP sube respecto a la última encuesta, no, respecto a las últimas elecciones europeas. Ya sé que no es exactamente lo mismo unas elecciones europeas que unas generales, pero yo creo que sí que nos sirven muy bien, digamos, como barómetro para medir las diferencias, porque al final, oye, una encuesta puede tener, digamos, 2000 entrevistas y había millones de votos, así que sí que nos da una información bastante interesante. Bueno, pues el PP sube, no sube mucho, sube un punto aproximadamente del 33,97 en el que estaba al 34,9 en el que estaría según esta encuesta. El dato no es malo, pero sí que es cierto que ha habido otras encuestas antes de esas elecciones europeas que le daban a los populares porcentajes más altos y más diputados. En esta no llegaba a los 160, se quedaba cerca y, hombre, es bastante mejor de los que tiene ahora, que tiene 137, pero bueno, seguía estando algo lejos de la mayoría absoluta. El PSOE, en cambio, se mantiene prácticamente igual, no cambia a pesar del hundimiento de sus socios. Está alrededor del 30%, que es un dato que vosotros pensáis, y yo también, que es mucho más alto de lo que debería ser con todo lo que está cayendo. Parece que al PSOE no le afecta nada, pero bueno, el hecho es que a pesar de mantenerse en voto y subir en escaños, no podría formar gobierno, no podría, menos que pasase una cosa muy extraña, como por ejemplo que convenciese a Vox para que les votasen, cosa que obviamente no va a ocurrir. Vox, por ejemplo, es el tercer partido en liza, sigue siéndolo, y en esta encuesta tiene datos interesantes. Vox sube media décima respecto a las elecciones europeas, entonces cualquiera de vosotros podrá pensar, oye, pues está muy bien. Bueno, pues no está tan bien. Primero porque el porcentaje sigue siendo bastante bajo, está en un 9,5% y además con la subida del PP y al mantenerse también el PSOE, eso significa que en el reparto de escaños se queda bastante más atrás. Tendría ya bastante menos de 30 y ahora tiene 33, si no recuerdo mal el dato. El caso es que, además, a pesar de que suba ese medio punto respecto a las elecciones europeas, hay otro dato que yo creo que debería hacer preocupar un poco a los dirigentes de Vox, y es el hecho de que se acabó la fiesta, el partido que en las elecciones europeas tuvo un resultado espectacular y aparentemente les robó, entre comillas, muchos votos, bajaría en esta encuesta. No está teniendo en las elecciones generales el mismo éxito que sí tuvo en las europeas. Concretamente estuvo en un 4,55 y ahora se quedaría en un 2,9, es decir, más de un punto y medio menos. Pese a eso, Vox recupera muy poco de ese voto, es decir, parte de ese voto que cabreado y porque eran solo unas europeas parece que se fue, pues una parte muy importante sigue. Además, hay una segunda encuesta que nos puede permitir echarle un vistazo a cómo ha ido, cómo ha sido, qué impacto ha tenido esa idea de Vox, esa idea que además han llevado a la práctica de salir de los gobiernos que compartía con el PP. Es una encuesta que se centra en Castilla y León y la publica este mismo lunes NC Report en La Razón. ¿Qué dice esa encuesta? Pues dice un dato que es llamativo, que es sorprendente y que la verdad es que, bueno, no sé, a mí me parece que es una de las noticias políticas del día en este pequeño sentido y desde luego en este ámbito de las encuestas, y es que el PP volvería a tener mayoría absoluta en Castilla y León. Además lo hace, según esta encuesta, incluso sobrado de escaños, podría estar entre 41, que es el límite de esa mayoría absoluta, y 43. Hace unos días se publicó otra encuesta, en este caso era de Demoscopia Servicios, y le daba un pelín más de porcentaje, pero un pelín menos de escaños, se lo dejaba simplemente en 41, pero también era mayoría absoluta y esa coincidencia me parece importante. En esta región el PSOE se mantenía, ni sube ni baja, como por otra parte hemos visto que también hace en cuanto a las elecciones generales. Y Vox, pues depende de en qué encuesta miramos, tiene un resultado o malo o peor. Según la de NC Report de este lunes, sacaba algo más de un 12%, lo cual no está tan mal si lo comparamos con el 9,3% que le daba la de hace unos días, que sería una catástrofe. Para que nos hagamos una idea de lo que estas cifras significan, en las elecciones pasadas, que fueron en 2022, no fueron hace un año, sino hace dos, Vox estuvo casi en el 18%, es decir, en ambos casos, incluso en el mejor de los dos casos, se pegaría una torta bastante importante. Parece ser, empiezan a indicar estos primeros datos, tanto el de la encuesta para las generales como el de la encuesta de Castilla y León, que esa salida de los gobiernos autonómicos no ha sido una gran idea, o al menos en el corto plazo no está reportándoles ningún rédito en las encuestas que, como todos sabemos, falta que luego las confirmen las urnas.